Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Proyecto Intercomunicación América Latina-Europa. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, notre numéro de téléphone 01 40 05 0610, 01 40 05 0610, nuestro correo radioparis@hotmail.com. Fréquence Paris Pluriel 106.3 FPP, la radio del pueblo. Desde París, para el mundo, Emisión Américas 106.3 FM. Hola a todos, Fréquence Paris Pluriel 106.3 Emisiones Américas. Muy buen domingo a todos ustedes. Tenemos en la mesa central a Juanito Guanabacova. Adelante. Bueno, pues gracias, Abel, y sobre todo por este mes tan significativo en la historia de nuestros países, el mes de septiembre. Un 16 de septiembre fue asesinado Víctor Jara en Chile, y bueno, todos estos recuerdos nos traen pues una reflexión de la historia. En este caso voy a hablar del 15 y 16 de septiembre, que es el aniversario de la independencia de México. Pero antes quisiera yo hacer una aclaración con respecto a la emisión de hace 8 días, porque debo admitir que se me corrió la cinta y estaba yo hablando de la inspiración de una mujer tlaxcalteca en la obra de La Patria, realizada por Jorge González Camarena, hermano de Guillermo González Camarena, que inventó la televisión a color. Bueno, el detalle es que este símbolo de la patria lo relacioné yo con el símbolo de la patria aquí en Francia, pero en uno de esos deslices cerebrales me referí a la Madeleine y no es la Marianne, y mi compañero Abel saliendo me hace la aclaración, y agradezco al público que después se comunicó y me dijo: oye, ¿quién es la Madeleine? No la conocemos. Se me fue la cinta. Es la Mariana, el símbolo de la patria aquí en Francia, y lo hice con relación a la inspiración del símbolo de la patria en México, uno de tantos. Bueno, pues bien, haciendo esta aclaración que me hace un descargo de conciencia, voy a hablar de los días festivos nacionales en Mexic Rancho, como digo coloquialmente, en México. Bueno, es la independencia. En 1810 comienza este movimiento y fue una guerra civil que duró 11 años. En 1821, con la firma del Tratado de Córdoba, se reconoce a México como nación independiente, o sea, fin del virreinato. Bueno, desde ahí se vienen en fechas posteriores a dar una serie de arengas a las multitudes, y el mito de la tradición se crea, porque ya el presidente, el gobernador, el alcalde o cualquier otro político lanza arengas a la multitud y se sigue una ceremonia oficial destacando a nivel popular el pozole y el tequila desde 1812, un año después del fusilamiento de Miguel Hidalgo. Y ya desde 1825, en forma casi ininterrumpida, con 120 millones de cabezas que somos los mexicanos ahora, el festejo va de la identificación con los símbolos patrios a la indiferencia y a las críticas que lo señalan como una fiesta de manipulación de masas y poco popular. Además, que se ha aprovechado organizar festejos únicamente con propósitos comerciales. Para hacer frases y gritos, entrecomillado, para las causas, entrecomillados, desde sensibilizar para el arte o para decir que no tenemos por qué depender de otros países, han surgido muchísimas frases. Despertemos México, muera el gobierno corrupto, etcétera, etcétera, entre muchas otras. En 2018, ya en el contexto internacional, hemos venido siguiendo las noticias que en varios países de nuestra América se propicia un potencial para generar cambios importantes en el liderazgo y la dirección estratégica en algunas economías más grandes de América Latina. Hemos analizado el caso de Colombia, de México, de Brasil, Paraguay, Costa Rica y Argentina. Debo decir que Argentina ocupa por primera vez en la historia, un país latinoamericano, la presidencia del grupo G20. Así es que los cambios que se vayan a generar
después de las elecciones y durante la toma de poder del nuevo gobierno, pues va a tener un sentido muy significativo en nuestra geoestrategia y geopolítica regional. Y con esto, claro, la influencia latinoamericana en el mundo, pues va a dejar sentirse de alguna otra forma como hasta ahora lo ha venido haciendo. Este 25 de octubre, debo decir que en Londres, en el Chatham House, va a haber la conferencia América Latina 2018, que trata sobre liderazgo, gobernabilidad y progreso económico. Interesante para los que vivimos aquí en Europa. Se reunirán líderes de gobierno, sector privado y sociedad civil para debatir acerca de las dinámicas políticas, económicas y sociales actuales, así como evaluar el incremento de la inversión y crecimiento sostenible en la región. Esto es discutible. La importancia, pues, está en la participación de todos los sectores sociales y bueno, con esto les anuncio que en la segunda pequeña parte de las crónicas de Juanito Guanabacoa tendremos a Juan Pablo Carreño, que es director musical, compositor y activista social residente aquí en Colombia y que por en causas de fuerza mayor se ha atorado en el transporte público. Así es que seguiremos con la dinámica musical de nuestro compañero Abel y posteriormente daremos unos minutos de intercambio de puntos de vista sobre la actividad, ya sea social y política y artística y comprometida de este joven Juan Pablo Carreño, colombiano. Seguimos, Juanito Guanabacoa. Bueno, pues como les decía a ustedes, fue un atraso de minutos. Aquí tenemos a nuestro amigo y compañero Juan Pablo Carreño, colombiano, que además de ser compositor, creador y activista social, pues es analista de lo que pasa en su país y hemos venido aquí ya tratando algunos temas relacionados con las elecciones en Colombia. Buenos días, Juan Pablo. Pues ahora para pues hablar de septiembre, que es un mes significativo en toda nuestra región, por los movimientos que se dieron ya desde los años 70 hasta ahora. Lo interesante que ha venido surgiendo es el compromiso social, la actividad que hace uno como ciudadanos fuera del país. Y en este caso, pues relacionarlo con todo aquello que implica tanto cultura como actividad social. Tú como compositor, platícanos, haznos una introducción de cuál es tu visión, de cuál ha sido el compromiso social adoptado en tus creaciones, en tu trabajo, para que la gente sepa, ¿no? Porque dice, bueno, aquí viene alguien, estudia una maestría y se olvida de la patria y bueno, comienza a trabajar en otro contexto lejos de lo que puede ser el ideal de llegar, formarse, regresar o contribuir para el país. Líneas de acción diferentes en las que yo he trabajado o en las que creo que se puede trabajar, tanto en Francia como en Colombia y en otras partes. Una primera es la de la creación, ¿ves? La forma en la que un creador o un compositor, como es mi caso, puede establecer un vínculo directo con su lugar de origen. Yo creo que un compositor latinoamericano solamente puede comenzar una obra cuando la piensa desde Latinoamérica, cuando la piensa desde su lugar de origen, aún estando en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otra parte. Y la otra línea de acción es la del trabajo que puede hacer uno desde artista, desde el perfil de un artista o como tú lo llamas de un activista por el arte latinoamericano, por el arte colombiano. Y en ese caso, pues incluso desde Colombia, desde que estuve en Colombia, yo tuve una acción que me enriqueció mucho, bastante interesante, destinada a difundir la música de los compositores latinoamericanos, de los compositores vivos, a través de una editorial que se llamó, porque ya lastimosamente no existe, Matisse Rangel Editores, que publicó en partitura 11 obras de compositores colombianos, algo
insólito y pues no muy común en Colombia. Pues hicimos 11 publicaciones en partitura y una serie de diferentes conciertos alrededor de esas publicaciones. Interrumpiéndote en este momento, ¿hay forma de acceder a esa información, a esa obra ya? Sí, claro, pues cuando te digo la publicación de ese pequeño catálogo de Matiz Rangel Editores, es porque se hizo una publicación impresa y ahí hay unas publicaciones impresas. ¿Hay acceso ahorita a esa publicación? Sí, claro. Fantástico. En la época se vendía en un almacén que ya no existe tampoco, lastimosamente, que se llamaba Mesopotamia, que era como un centro alrededor del cual giraba una cierta intelectualidad en Bogotá, pues gente que quería acceder a cosas a las que no se tenía muy fácil acceso en Colombia, discos, libros, partituras. Pero sí, las partituras están en las bibliotecas de Bogotá, están en la Biblioteca Luis Ángel Arango, están en la Biblioteca Nacional, porque pues, cada vez que tú haces una publicación tienes que hacer un depósito y desde ahí se puede acceder a eso. Luego, la cuestión del patrimonio en Colombia es algo bastante curioso, es porque o sea, no es el del patrimonio musical histórico. Acceder al patrimonio musical no es tan fácil, no es algo tan evidente. Yo el año pasado escribí una obra que se llama El Pasillo Emilio, inspirada en una serie de pasillos del compositor colombiano Emilio Murillo, que fue una comisión del Banco de la República de Colombia, y yo me inspiré en un disco que había grabado el Banco de la República de Colombia con la pianista Blanca Uribe, de una serie de pasillos de ese compositor de principios del siglo XX, Emilio Murillo, que es un estandarte de la música colombiana, que hizo tanto música académica como música popular. Y estos pasillos son una forma de música popular. Una mixtura, podríamos decir, entre sí, la pues, composición se hicieron muchos, se escribió mucha música para piano en la época, y entre esos la obra de Emilio Murillo, una parte de la obra de Emilio Murillo, estos pasillos hacen una parte de su obra, de la obra de Emilio Murillo. Y pues el disco es increíble, es una joya, algo muy preciado, tener acceso a eso. Pero cuando yo empecé a escribir esta obra, empecé a buscar las partituras de este compositor Emilio Murillo, y no las encontré en ninguna de las bibliotecas que te mencioné ahora. Mis colegas pianistas tampoco tenían acceso a esas partituras. Entonces, pues decidí pedirle el favor a un compositor colombiano que conocía a la pianista Blanca Uribe, que le pidiera el favor de prestarme las partituras. Y entonces él le fotocopió las partituras que ya tenía, que eran las fotocopias de las publicaciones originales que se habían hecho en la época, en las revistas de la época, y que estaban en el Centro de Documentación de la Música, el Centro de Documentación Musical en Bogotá. Es decir, que si algún día en ese centro cae un trueno y Dios no quiera, se incendia ese edificio, se pierde, ahí como sucedió en Brasil, ¿no? Sí, pero ahí se pierde una gran parte del patrimonio musical que no está documentado de otra forma, ¿ves? Que no hay publicaciones. Entonces, ese primer impulso que hice yo con un compositor amigo colombiano, Daniel Leguizamón, en publicar una serie de obras de compositores colombianos vivos, tenía esa inspiración y esa motivación en la recuperación del patrimonio y en la conservación del patrimonio histórico musical, que no es algo que en Colombia exista o que se haga de cajón, como decimos. Exacto, claro. Es decir, uno no consigue una partitura de un compositor como Guillermo Uribe Holguín, que también estudió en Francia en la época, después volvió a Colombia, fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, fundó el Conservatorio de la Universidad Nacional. Es decir, un gran personaje en la historia de la música colombiana. Uno no consigue una partitura de ese personaje como uno consigue un libro de Gabriel García Márquez, que nació mucho tiempo después, ¿ves? Para conseguir una partitura de Guillermo Uribe Holguín hay que ir al Patronato de Artes y Ciencias o a la fundación, que creo que es la fundación que él fundó, la Fundación Guillermo Uribe Holguín, para pedir una fotocopia o que te regalen una partitura del maestro. No es fácil acceder a ese material.
O sea, constituye ya parte de un tesoro vivo que ha hecho vamos a decir, las nuevas generaciones de compositores aquí. Bien, tu llegada a Francia y tus últimas composiciones. No sé si hayas traído alguna, pero le voy a decir al público que si en este caso no podemos transmitir una de las composiciones de nuestro amigo Juan Pablo Carreño, lo haremos en próxima emisión. Así es que, bueno, cuéntanos tu llegada a Francia y la labor que has desempeñado aquí, tus últimas composiciones. Sí, bueno, yo antes de llegar a Francia tuve un paso corto por los Estados Unidos. Cuando terminé la universidad en Bogotá me ofrecieron una beca para hacer una maestría en la Universidad Internacional de la Florida, en la FIU. Sé que es famosísimo para músicos. No, pues es como un circuito normal de los músicos que salen de Colombia, estudian fuera, van a Estados Unidos, vienen a Francia, van a otros países como Alemania, Inglaterra, Italia. Entonces yo pasé por ahí, me ofrecieron esa beca para ir a estudiar a Estados Unidos y ahí también realicé una acción como compositor y como gestor, se podría decir, como lo que tú dices, un gestor, un activista por las músicas latinoamericanas. Y ahí fundé un centro que se llamó el Latin American Center of New Music, que hizo una publicación que se llamó Léxico Latin American Chamber, como Latin American Chamber Music, como música de cámara de compositores latinoamericanos. Y también hicimos un jurgo de conciertos de obras de compositores, no solamente de Colombia, sino de otros países latinoamericanos. En una ciudad, eso fue en Miami, una ciudad un poco particular, que en lo que yo hago en música contemporánea no pasan muchas cosas. Pero bueno, hay otras cosas. Está la Florida Grand Opera, está la New World Symphony Orchestra que dirigía en la época, yo creo que todavía la dirige Michael Tilson Thomas. Es uno de los más maravillosos experimentos musicales, porque llevan todos los jóvenes, los mejores jóvenes intérpretes de Estados Unidos a tocar en esa orquesta durante hasta que cumplan 28 años, creo. Y es una muy buena orquesta que toca ahí en el Lincoln, en el ¿cómo se llama ese teatro? Lincoln Hall, creo. Ahí en el centro de Miami. Pero en música contemporánea no pasan muchas cosas, ¿ves? Y lo poco que pasa como dentro de las academias. Y la impresión con la que yo me quedé en Miami fue como una especie de gigante dormido, que ves, ahí confluye toda Latinoamérica. Latinoamérica es diversas, ¿no? Sí, toda la América más bien, ¿no? Sí, toda la América, pero todas las formas de pensamiento en América. Es una diáspora. Sí, confluyen ahí. Entonces hay una riqueza, no es como la llegada, ¿no? Confluencia de ríos. Sí. Y yo siento que ese gigante que está dormido, el día que se levante va a ser de ese lugar como un centro de América, ¿no? Como un centro real americano en creación. Te hablo de creación artística. Que en parte ya lo es, ¿ves? Porque hay un gran auge del arte moderno, del arte contemporáneo. La música contemporánea todavía le falta desarrollarse un poco. Después vine a París. Llegué acá a París. Yo desde Colombia siempre quise venir a Francia porque uno de mis primeros maestros, el compositor Luis Rizo Salom, que en paz descanse, que murió hace unos pocos años, en el 2013. Proseguimos con Juan Pablo Carreño y bueno, entrando a la materia de lo que es la creación de un joven compositor colombiano aquí en París, después de haber fundado una casa de cultura en Miami, después de estar aquí haciendo esa mixtura de composiciones de autores latinoamericanos, nos trae dos extractos, uno de una ópera, entiendo que es una ópera. No, te traje finalmente, sí, escribí una ópera en el 2000 que se fue una comisión de la Ópera de Marsella y de la fundación alemana Ernst von Siemens, pero aquí te puse dos extractos de dos obras que me comisionó Radio Francia. Una primera para una creación, para un programa en donde las obras se estrenan en la radio,
que se llamaba A la Breve, que está dirigido por Anne Montaron, y otra que fue una comisión del Festival Presencias para el Festival Presencias del año 2015, basada en textos de Plinio el Viejo, de la historia natural de Plinio el Viejo. Entonces, pues la primera obra está interpretada por mi ensamble, que es el ensamble Le Balcón, el Balcón, y la segunda por un coro marsellés que se llama Música 13. Bien, pues vamos a escuchar y después platicamos sobre este extracto internacional. Estos son pues la primera obra, o la segunda obra, que fue la que se estrenó en el 2015 para coro de 12 voces, basada en textos de Plinio el Viejo. Fue una obra que me comisionó el Festival de Radio Francia, y este ensamble Música 13, que sería también el ensamble que daría origen a pues que sería como el eje del que partiría el proyecto de mi primera ópera. Una ópera que me comisionaría la Ópera de Marsella y la Fundación Musical Ernst von Siemens, basada en el envenenamiento, en los efectos del envenenamiento por digitoxina de esta flor que se llama la digital, ¿no? Luego, como yo nunca había escrito una ópera, no tenía mucha experiencia en la escritura vocal lírica, pensamos en hacer una obra preparatoria antes de la escritura de esta ópera, y entonces pues decidimos hacer esta obra basada en estos textos de Plinio el Viejo, en la historia natural, que es un texto fantástico. Son unos textos de la época romana, en donde yo tomé algunos pasajes de los libros 21 y 28, pero sobre todo del libro 28, en donde Plinio el Viejo reflexiona sobre la naturaleza del hombre a partir de lo que se considera que son remedios en la época sacados del hombre para el hombre mismo. Entonces hay unas cosas bastante particulares sobre las que Plinio reflexiona, y bueno, y esos son los textos que dieron origen a esa obra. Es la manera de traer también la historia a tiempo presente y de recordar que pues el pensamiento humano viene dándose en evolución desde siempre. Pues vamos a ver si no es posible, le digo a nuestro público, si no es posible pasar esta partitura, bueno, pues dejo abierta la invitación a una emisión que nos dediquemos exactamente a la música. Hoy ha sido la presentación de Juan Pablo por segunda ocasión que le tengo el honor de que cubra nuestra mesa. Está aquí pues dándose la parte musical. Escuchemos y seguiremos con la programación. Bien, pues vemos aquí un extracto y esto nos da la entrada a tu proyecto actual. ¿Cuál es tu proyecto actual? Sí, a ver, estoy escribiendo, Francisco, una misa. Más que una misa, son 3 oficios que van uno después del otro, que están basados en diferentes textos sagrados y profanos. El primero de esos oficios es un oficio por la pasión de las víctimas, es el Officium Passiones Hostias, que gira en torno a un texto de San Francisco de Asís, es el Officium Passiones Domini, un texto que es una especie de recomposición de salmos, de los salmos del Antiguo Testamento, donde San Francisco toma diferentes versículos de los salmos y de otros libros como las Lamentaciones de Jeremías, del Evangelio según San Juan, y recompone 15 salmos
que él destina al misterio pascual. Y que los primeros 7 están destinados para rezarse en las horas canónicas, comenzando las completas del Jueves Santo y terminando las vísperas del Viernes Santo, y narran lo que Jesucristo vivió en ese momento de su vida. Pero cuando tú lees esos textos, sin ser o siendo católico, es imposible no pensar en la situación actual o en la situación de estas últimas décadas en Colombia, porque son de una violencia física y espiritual muy fuerte. Hablan de un sufrimiento que no solamente es el sufrimiento de todas las víctimas de la historia, sino que te hace pensar en esas víctimas en particular, que son las víctimas de la violencia en Colombia. Y utilizando un procedimiento parecido al de San Francisco, yo recompuse parte de esos textos de San Francisco y creando un diálogo entre esos textos y testimonios de víctimas de la violencia en Colombia, sobre todo de una masacre, que es la masacre del Salado, cometida por los grupos, por los paramilitares. Y recontextualicé esos textos, porque así como San Francisco contextualizó, citó esos salmos dentro del contexto cristiano, yo quise situarlos dentro de un contexto actual, un actual moderno, contexto político y social, de la situación social que vive Colombia. Ese es el primer oficio. El segundo oficio es un oficio de Sábado Santo, ¿ves? Que es justo en lo que estoy trabajando ahora, que es, si ves, el Sábado Santo es un momento en el que se reflexiona sobre la muerte de Cristo, ¿no? Dicen que Cristo baja a los infiernos, y la gente se está preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Ves? Y bueno, esta obra, que es una obra para una orquesta grande, 2 coros, 4 solistas. Tengo en este oficio un coro mixto y 4 solistas. Son una soprano, una contralto, una mezzosoprano, un tenor y un bajo barítono. Donde después de que estos solistas cantan las Lamentaciones 5 de Jeremías, también un poco modificadas, el coro mixto responde cantando cada uno de los 4.500 nombres de víctimas documentadas, porque son más. Hay 11.571 víctimas de la violencia de masacres en Colombia entre 1980 y 2012, solo de masacres. ¿Ves? En Colombia, una masacre, se considera que hay una masacre a partir de 4 víctimas de muerte sistemática, asesinadas de forma sistemática. Entonces no, claro, puede haber víctimas de violencia, de otras violencias sociales naturales, a otras causas. Sí, ¿no? menos de 4. Pero en víctimas de masacres, yo conseguí documentar casi 4.500 nombres de las 11.571 víctimas de las 1.982 masacres que hubo entre 1980 y 2012 en Colombia, documentadas por el Centro de Memoria Histórica. Y el coro canta esos nombres. Oye, pues es precisamente el motivo que le digo a nuestro público de haber entrevistado y de tener presente a Juan Pablo Carreño, es precisamente contextualizar la labor de un artista en nuestro panorama, en nuestra historia. Debo decir que para próxima ocasión, hoy que hubo un pequeño retraso, preparo la serie musical de acuerdo a lo que has venido narrando, para que el público conozca el trabajo que se realiza desde el arte para la memoria histórica, para el compromiso. Este proyecto, ¿dónde va a difundirse? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cómo es que piensas que termine la forma de creación? Bueno, esto también es una comisión de la Fundación Siemens, Alemania, y de una agencia colombiana que se llama la Agencia Nova Vetera, y en una coproducción que involucra la Orquesta Filarmónica de Medellín, los coros de AFIT, la orquesta, el Festival de Música Sacra de Bogotá, y estamos dirigidos hacia un estreno en septiembre del 2019. Y yo quisiera que por lo menos 1 o 2 de los oficios de los 3
en los que estoy trabajando se hicieran en abril del próximo año, y estamos trabajando en eso con la directora del Museo de la Universidad Nacional en Bogotá, para buscar la forma de hacer un preestreno, pues el estreno de una parte de ese gran proyecto que se estrenaría en septiembre del próximo año en la Catedral Prima de Bogotá y en la Catedral Metropolitana de Medellín. Y bueno, y esto te hablaba de este segundo oficio, y el tercer oficio es una misa. Es una misa de domingo de Pascua, una misa de domingo de resurrección, porque el objetivo de mi proyecto no solamente es como hablar desde la experiencia de un colombiano, ni tratar de hablar desde la idea de una víctima universal, porque eso en este segundo oficio yo le doy nombre a esas víctimas, le doy un rostro a esas víctimas. Además, las víctimas están nombradas por orden alfabético, en donde si tú eres colombiano, en algún momento tu nombre llega, tu nombre está ahí. Tú estás esperando la mención de tu nombre en esa sucesión de nombres de víctimas. Y el tercer oficio es un oficio que habla de la reconciliación consigo mismo, de esa posibilidad de aceptar esa historia y de creer que puede haber algo después de eso, ¿no? Claro, una reconstrucción de los tejidos sociales, una reconstrucción del sentimiento que causa el dolor infligido por un sistema de represión constante, ¿no? Sí, que puede haber algo más allá que sigue a la aceptación de ese dolor y esa condición de víctima y de victimario, ¿no? De quienes hemos vivido durante años en Colombia viendo y viviendo esa guerra, participando en esa guerra, de alguna manera, o siendo indiferentes, aceptando que es una guerra que nos pertenece a todos, de la que todos hacemos parte, y que a partir de esa aceptación podemos seguir adelante. Juan Pablo Carreño, pues ha sido un honor tenerte aquí, un joven compositor, porque el público puede pensar que para esta clase de proyectos se necesita tener una edad avanzada. No, Juan Pablo Carreño está en los 30, está en París, está trabajando en una militancia realmente ejemplar para muchos de los artistas que vienen a desarrollarse en tierras lejanas de nuestros terruños de América Latina. La crónica de Juanito Guanabacoa se compromete a hacerle reconocimiento al trabajo. Lo tenemos para la próxima vez, y si es posible que vengas, pues las puertas de Radio Frecuencia París Pluriel y la amabilidad de nuestro señor director pues está aquí para darte testimonios de estos que son verdaderamente los valores de acción social militante, como digo yo siempre, con alguna causa noble de poner la presencia de nuestra historia en Europa. Dejamos la programación correr en manos de nuestro señor director Osler Amaro. La próxima vez tengamos a Juan Pablo aquí, ya le estamos sacando la cita, y sigamos con esta programación como en una playa de ideas y sonidos en Emisiones Américas.